Fecha: 20 de junio del 2031, martes, 6 de la mañana. Punto de vista de Albert. Me movía con rapidez entre las ramas de los árboles, saltando de una a otra utilizando solo mis piernas. Una persona normal tendría miedo de caer de tan alto, pero en mi caso podría regenerar mis piernas rotas en unos pocos segundos o minutos, por lo que no hay mucho peligro. Ahora mismo me encontraba a las afueras de la ciudad, rumbo al supuesto búnker de la empresa que Karina y yo investigamos. Ya había llegado el día en el que llevaríamos a cabo la operación. Muestra a los medios. Creo que el nombre deja bastante en claro de qué trata el plan, pero lo explicaré más a detalle para que cualquiera pueda entenderlo. Básicamente, me meto en el lugar intentando no activar alguna alarma o que me vean por las cámaras, mientras busco alguna computadora de la cual sacar datos con un pendrive que tengo escondido en el bolsillo izquierdo de mi pantalón. Por si no fuera mucho, este también se encuentra pegado con cinta a la tela, por lo que es prácticamente imposible que salga volando de mi bolsillo por alguna pelea o algo así. La última fase del plan sería intentar salir entero, no, mejor dicho, salir completo del lugar. Estos últimos 4 días estuve practicando con Sofía el cómo manejar la energía, y aunque no hubo mucha mejora, por lo menos ahora puedo entrar en mi estado potenciado en unos 4 segundos, lo que es una gran mejora considerando que antes tardaba entre 10 y 12 segundos. Por eso últimamente estoy con alta confianza en mis habilidades. Si antes me sentía superior a cualquier humano ordinario, ahora me siento como si fuera invencible, aunque esta idea se desvanece rápido al pensar en el hombre de negro. Con velocidad me freno en seco en una de las ramas más gruesas del lugar, solo para quedarme observando la escotilla por la cual debía entrar. Desde hace rato que estoy con mi estado energizado básico, el cual no pienso desactivar hasta que esté de vuelta en la ciudad. Estos últimos días me enseñaron a no relajarme antes de tiempo. Tras dar un corto suspiro solo me dejé caer, para terminar de pie en el piso, para acto seguido comenzar a acercarme a la trampilla con bastante cautela. Pero apenas estuve frente a frente con la puerta, solo me decepcioné, al ver que pegado a un lado de la misma, había un teclado numérico. Me cago en Dios, dije entre susurros y con molestia en mi voz, mientras apretaba mi entrecejo con 2 dedos de mi mano izquierda. Al final solo volví a subir a un árbol, a esperar a que alguien pasara. Esperé y esperé, ni siquiera sabía si había estado ahí minutos, no, quizás horas. Pero justo cuando estaba a punto de rendirme y probar forzar la puerta, un gran temblor, y el sonido de una explosión lejana me había hecho saltar en mi lugar por el susto. Con curiosidad creciente en mi ser, trepé hasta la punta del árbol en donde me encontraba, solo para notar una gran cadena de humo a unos 20 kilómetros de mí. Me disponía a dirigirme hacia el lugar, pero apenas pensaba en tomar impulso para llegar al siguiente árbol, escuché como la trampilla de antes se abría. Con rapidez me dejé caer en la rama en la que antes estaba, solo para notar cómo unos chicos salían de ahí tosiendo. Estos parecían bastante cansados. Con velocidad me moví hacia donde estaban ellos, para preguntar: «Hey, ¿están bien?» Estos chicos entonces, y como si no hubiera pasado nada, desenfundaron armas de energía que tenían en su cintura, mientras uno de ellos me decía: «¡Quieto la concha de tu madre!». En ese momento no me moví, ya que no quería asustarlos, pero entonces vi como el otro muchacho sobrante se disponía a comunicarse por la radio, por lo que, en un rápido movimiento me barrí por el piso, para que al quedar cerca del chico de la radio, levantarme con la fuerza de mis manos, conectando una patada doble en la barbilla del muchacho, noqueándolo al instante. El chico restante, al no poder reaccionar a mi movimiento, solo disparó su arma hacia donde yo antes estaba, fallando horriblemente, provocando que aquel rayo de energía atravesara 3 árboles, haciendo que solo 2 de estos cayeran al piso, causando un gran estruendo. Con velocidad el chico trató de mover su arma hacia mí, pero yo respondí a este movimiento levantándome, para acto seguido tomar el arma del chico por la parte baja, haciendo que la misma terminara apuntando y disparando hacia el cielo. El muchacho intentó forcejear, pero lo siguiente que sintió fue mi puño restante estrellándose contra su cara, lo que provocó que cayera al suelo con dureza, también completamente noqueado. Tras esta sucesión de rápidos eventos, solo di un corto suspiro, para terminar, entrando por la escotilla de un salto. Al apenas caer, el sonido de mis botas chocando contra el suelo inundó el silencioso lugar. Primera fase lista, pensaba aquello mientras miraba hacia los lados. Parece que está despejado, así que lo mejor será dejar de perder el tiempo. Ni siquiera terminé de pensar aquello cuando las luces cambiaron a un tono rojizo y un incesante sonido de alarma comenzaba a llenar el lugar. Pero la puta madre, que nada me puede salir bien.
Dije casi entre gritos y con furia en mi tono de voz. En un rápido movimiento flexioné mis rodillas, para terminar, dándome un impulso, para empezar a correr con toda mi fuerza. Giraba en cada esquina de forma aleatoria, solo guiándome con algunos carteles de color verde que indicaban lugares con flechas y textos. El que más se repetía era uno que decía base de datos, el cual comencé a seguir las indicaciones. Por el momento lo único que se escuchaba en el lugar eran mis pasos rápidos y la incesante alarma. No lo entendía, si ya sabían que estaba acá, ¿por qué no venían por mí? Al final llegué a la conclusión de que quizá la alarma no sonaba por mí, sino que por la explosión de hace unos momentos. Al final decidí solo centrarme en el camino. De repente pequeños temblores comenzaron a sacudir el lugar desde la lejanía, pero entonces, empezaron a ser más fuertes. Intenté no prestarle atención, pero justo cuando giré en una esquina, la pared de al fondo se destrozó en 1000 pedazos, viendo como algo atravesaba la misma a gran velocidad, para terminar, estrellándose en la pared al lado de mí. Al voltear para ver con más detalle el objeto, solo me quedé atónito al ver que se trataba de una persona, la cual llevaba puesta una especie de traje especial, aunque esto no impidió que sus dos piernas estuvieran completamente rotas. Fue entonces que unos pasos lentos y fuertes, acompañados de lo que parecían quejidos de esfuerzo, llenaron el lugar. Con rapidez volví a girar la cabeza en busca del sonido, solo para volver a ver al agujero de la pared, para notar como una gran figura salía del agujero poco a poco. Esta persona, mientras hacía lo anterior mencionado, también sostenía a una persona desde el cuello con una de sus manos. Esta última luchaba por zafarse de su agarre, lo que solo quedaba en eso, el intento. Fue entonces que la gran figura salió de la pared, entrando al pasillo donde yo me encontraba. Solo entonces pude notar que se trataba del hombre de negro, el cual sostenía del cuello a otra de esas personas con trajes especiales. ¿Dónde está? Preguntó el hombre de negro a la persona que no paraba de patalear en el aire. Tras unos segundos el hombre cambió su agarre del cuello al pecho de la persona del traje. Esta última inhaló por la boca de una forma fuerte y sonora, para acto seguido gritarle al hombre con el poco aire que logró juntar: No te voy a decir nada. El hombre de negro, tras estas palabras, pareció enojarse, ya que volvió su agarre al cuello del otro tipo, el cual empezó a intentar zafarse con cada vez más desesperación. Fue entonces que un sonido seco y reconocible para mí llenó el lugar. Este sonido era el del cuello de una persona rompiéndose. Lo siguiente que vino fue el golpe metálico del cuerpo de la persona de traje chocando contra el suelo del lugar, el cual fue seguido por unas palabras del hombre de negro: Malditas ratas. Yo desde hace rato que me había ocultado tras la pared que daba al pasillo, solo observando la escena. No me importa qué hace ese tipo acá, pero no me conviene una pelea en un lugar tan estrecho como este. Pensaba dejarlo irse, para seguir mi camino sin ningún problema. Es más, ahora que lo pienso, ¿qué carajo hace este tipo acá? Esto explica la explosión de antes y el por qué las alarmas se activaron. Ayuda, por favor. Una voz a un lado de mí hizo que girara la cabeza al origen del sonido, solo para notar cómo la persona de las piernas rotas ahora se acercaba hacia mí, arrastrándose como podía, entre alaridos de dolor y lo que parecía un llanto. Con velocidad intenté acercarme a él para ayudarlo, pero apenas di un paso. Vi como un cuchillo se incrustaba en su frente, quitándole la vida. Comencé a respirar por la boca de forma algo ruidosa. Podía sentir cómo sudor frío recorría mi frente, y entonces escuché la voz del hombre de negro: Pensaba encargarme de ti y tu amiga luego de terminar aquí. Pero supongo que me ahorraste algo de trabajo. Con velocidad giré todo mi cuerpo hacia el pasillo, solo para ver cómo otro cuchillo se dirigía hacia mi cara. En un movimiento brusco incliné mi espalda hacia atrás, haciendo que el cuchillo pasara por encima de mí, clavándose en la pared del fondo del pasillo. Apenas volví a levantar mi cuerpo, pude ver cómo el hombre ya había cortado la distancia entre nosotros, lanzando un puñetazo hacia mi estómago, el cual solo pude recibir de lleno, haciendo que atravesara la pared que había detrás de mí. Para terminar, rodando unos metros dentro de la habitación a la que habíamos entrado. Con velocidad y mis piernas algo temblorosas por el golpe me levanté y puse en guardia. El hombre no tardó en pasar por el agujero de la pared a paso lento, mientras que jugaba con sus dos grandes cuchillos en cada una de sus manos, hasta que terminó metiéndolos nuevamente en sus respectivas fundas, para acto seguido decir: Chico, mejor ríndete, antes de que pierda la paciencia. Fue entonces que yo solo decidí responderle con furia en mi voz: ¿acaso hacía falta matar a esos dos? El hombre frenó en seco su caminata al escuchar mi pregunta, para acto seguido responderme en un tono monótono: Creo que no sos la criatura correcta para hablar de la vida y la muerte.
Aquellas palabras me habían hecho hervir la sangre. Criatura, ¿a qué mierda se refiere con eso? Este hijo de puta me estaba tratando como un monstruo. Planté mis pies con firmeza y entonces ambos nos impulsamos hacia el otro, solo para que al estar a unos pocos centímetros el uno del otro, yo comenzara el intercambio con un gancho a su cara, el cual fue evadido por el hombre con tan solo agachar un poco la cabeza. El hombre entonces siguió su recorrido, adentrándose en mi guardia para intentar un puñetazo ascendente a mi estómago, al cual respondí colocando mis dos manos para frenar el impacto, el cual no tardó en llegar. Este último fue tan brutal que sentí como mis pies ya no podían tocar el suelo, y justo cuando pensaba en cómo contraatacar, vi como una patada de costado se acercaba a mi cara, por lo que, por instinto, levanté mi brazo para cubrirme, utilizando el brazo restante para fortalecer mi guardia. Otra vez, el impacto con gran fuerza, sumado a que me encontraba en el aire, tuvieron como resultado el que saliera volando por toda la habitación. Con velocidad al estar cada vez más cerca del piso, utilicé mis brazos para apoyarme en el antes mencionado y dar una pirueta para caer de pie. Levanté la mirada con desespero, y como esperaba, el tipo ya estaba delante de mí, preparando un gancho ruso hacia la cara, el cual esquivé moviéndome hacia un lado, para acto seguido responder con un llave el cual conecto en la cara del hombre. Pero esto por obvias razones, no le detuvo de intentar aprovechar la posición encorvada que tenía para pararse usando sus manos e intentar conectar una patada de esa manera en mi cabeza. Con rapidez también me agaché lo más que podía para barrer su punto de apoyo con mis dos piernas, o sea, sus brazos, provocando que este comenzara a caer de lado, lo que aproveché para impulsarme con mis brazos, dando un giro en vertical, preparando una patada de hacha descendente en el proceso. Pero justo cuando sentí que la patada había conectado, observé como el tipo había puesto ambos brazos al frente y cubriendo su pecho. En un movimiento ágil me impulsé con mis brazos para levantarme y acto seguido dar un pequeño salto hacia atrás para tomar distancia, mientras respiraba por la boca algo alterado y el sudor caía por mi cara por los nervios y los rápidos movimientos que acabo de hacer. El sujeto como si nada se levantó de un salto, mientras no paraba de mirar uno de los brazos que recibió el impacto. Pensé que no me darías más sorpresas, exclamó el hombre, sin dejar de mirar su brazo derecho. Yo entonces sonreí un poco, para acto seguido responderle en un tono que intentaba sonar provocador y algo sarcástico en forma de burla. Hoy estás muy hablador. El hombre entonces giró la cabeza con brusquedad para mirarme, y aunque no podía ver gran parte de su rostro, pude sentir su furia desde donde me encontraba. Con velocidad me puse en guardia, a lo que el tipo respondió comenzando a caminar hacia mí, aumentando poco a poco el ritmo, hasta que comenzó a correr en mi dirección. Al llegar lanzó una patada frontal a mi pecho, dando un pequeño salto para darse más impulso, la cual bloqueé poniendo mis brazos hacia el frente, recibiendo el impacto que hizo que diera unos 2 pasos hacia atrás. Pisé firme y miré nuevamente al frente, pero el tipo ya no estaba. Fue entonces que recordé la última pelea, por lo que en un veloz movimiento tiré mi cadera hacia atrás, viendo como el puño izquierdo del tipo pasaba a centímetros de mi rostro. Aprovechando mi postura, lancé una patada de costado al torso del tipo, la cual atrapó con su mano restante, lo que me dejó sorprendido, ya que esa patada iba con mucha fuerza. Acto seguido el hombre me levantó del suelo con una de mis piernas en su poder, para luego intentar estrellarme contra el suelo, pero esta vez puse mis manos antes del impacto frenándome en seco, y aunque sentí un dolor incomparable por esto, no me detuve, ya que lo siguiente que hice al instante de frenar en lanzar una patada recta hacia la cara del tipo con mi pierna libre, acertando de lleno y haciendo que este me soltara. Sabiendo que esta era mi oportunidad me puse de pie en un solo movimiento, para luego lanzarme hacia el tipo con mi puño listo para estrellarse contra su cara. Pero el sonido de algo cortando el aire hizo que me alejara de un gran salto. Aquel tipo había intentado un corte diagonal con uno de sus cuchillos. Por ahora solo había recibido un golpe directo. Si sigo así, no, ¿de qué estoy hablando? Tengo que buscar una forma de perder a este tipo y encontrar lo que estoy buscando. Fue entonces que miré al tipo. Este estaba desenfundando el cuchillo restante, mientras cambiaba de guardia. Y entonces sentí una gran presión, el tipo me estaba dando miedo, y no entendía por qué. Sin darme cuenta había dado unos pasos hacia atrás sin dejar mi guardia. El hombre frente a mí, por alguna extraña razón, ahora manifestaba una aura muy imponente, era casi como si tuviera un depredador delante. Fue entonces que el tipo pareció prepararse para el ataque, y entonces se quiso lanzar contra mí, pero apenas lo hizo, él dio un salto hacia atrás, esquivando un rayo de energía que iba a impactar en su cabeza. El destello verde también está aquí. Repito, el destello verde también está aquí.
Una voz a la otra punta de la sala había hecho que girara mi cabeza en su dirección, solo para notar cómo unos 3 sujetos con los trajes extraños de antes entraban en la sala apuntando con sus armas. Pero entonces, el hombre de negro apareció entre medio de ellos. Fue tan solo un instante, en un punto y parpadeo, vi como el tipo que antes había informado por radio, ahora caía al suelo partido a la mitad de forma horizontal. Los otros 2 se alejaron de un salto, mientras preparaban sus armas, pero no me iba a quedar para averiguar más, ya que apenas pude mover las piernas salí por el agujero de la pared por el que había entrado, retomando con velocidad el recorrido de antes hacia la central de datos. Mientras avanzaba podía escuchar el castigo que el hombre de negro les daba a los otros 2 pobres tipos. Lo siento mucho por esos tipos, pero necesito esos datos cueste lo que me cueste. De repente al girar en una esquina, vi una puerta de metal, a la cual recibí con una patada doble, la cual apenas logró hacerla retumbar. Me separé unos pasos de la puerta, para acto seguido comenzar a subir mi nivel de energía, para que tras unos segundos una pequeña aura saliera de mí, y esta misma se achicara hasta desaparecer. Fue entonces que me perfilé por completo, para acto seguido darle un puñetazo con toda mi fuerza a la puerta de metal, la cual cayó al suelo como una bolsa de basura, junto con una gran abolladura en el lugar del impacto. Con velocidad me adentré en el lugar, solo para notar cómo ante mí se paraba una gran sala, la cual estaba casi vacía si no contaba la computadora de escritorio en el centro de esta, la cual estaba encima de un escritorio algo simple de madera. Con velocidad me acerqué a la computadora, para acto seguido comenzar a teclear en la misma, la cual por suerte ya se encontraba prendida, lo que me ahorraba tiempo. Lo que me sorprendía de sobremanera es que esta cosa no tuviera contraseña, pero decidí solo centrarme en buscar carpetas con información de importancia. En un rápido movimiento y sin dejar de mirar la pantalla, saqué el pendrive de mi bolsillo para conectarlo a un puerto del PC y seguir buscando. Encontraba carpetas de todo tipo, las cuales tenían fotos y archivos de texto. Todos estos archivos tenía que darles una revisión corta para saber si me servirían. Grande fue mi sorpresa al notar que la gran mayoría eran registros de la venta de armamento o contratos con otros países para venderles armas experimentales. Obviamente, estos archivos comencé a copiarlos en el pendrive, sin siquiera dudar un segundo. Pero entonces me frené en seco al ver una carpeta con el nombre de emergentes localizados. Entré a la carpeta antes mencionada solo para ver fotos de mí como el destello verde, y algunas de Sofía cuando peleamos contra el hombre de negro en la ciudad. Junto a estas había unos archivos de texto, más concretamente unos 3, los cuales comencé a leer. Empezando por el que se titulaba número 001. El texto era breve, de unas 2000 palabras, en las que resumían información sobre mí como el destello verde. Tenían algunos parámetros de mis habilidades, como que tanto habían visto que me podía regenerar, o mi fuerza física. También decía qué tipo de problemas les había causado a ellos como organización, y los gastos que hubo en mi consecuencia, seguido de unas palabras que me dejaron pensando. Lamentablemente no podemos deshacernos de él, ya que no queremos problemas con Ascension. En estos momentos unas preguntas clave pasaron por mi cabeza. ¿Quién es Ascension? ¿Y qué carajo tienen que ver conmigo? Con la duda aún creciente y algo de desesperación me metí al archivo de Sofía, el cual se titula número 002. Al entrar el texto tenía casi el mismo contenido que el mío, con la diferencia que los parámetros de Sofía aún no estaban añadidos, según el texto, porque es un nuevo hallazgo. La otra diferencia que había con mi archivo, era que al final de este ponía: aún no se identificó si este emergente pertenece a Ascension como al destello verde, por ahora preferimos movernos de forma cautelosa en cuanto a estos 2 sujetos. Por último, y ya con mis manos temblando un poco, entré al último archivo, el cual se titulaba Informe de emergentes a la empresa Ascension. Este textualmente decía: se le hace el aviso a Ascension de que en la ciudad Tierra se han encontrado 2 emergentes de los cuales se desconoce el propietario. Se les pide, como dictan las leyes de su compañía, más precisamente, la ley número 23, y cito textualmente, de presentarse la situación de emergentes sin ningún control alguno, la compañía se hará cargo de capturarlos y reparar los daños que se causen en el proceso. En este caso solo se les pide que se hagan cargo de los antes mencionados emergentes. Adjuntado a este archivo estarán las fotos, videos, y toda la información que hayamos podido recopilar sobre estos 2 individuos. Lo que seguía eran solo espacios para firmas, seguido de un pequeño texto debajo que decía: enviado en la fecha 18 de junio del 2031. Eso fue hace 2 putos días. Tengo que guardar los archivos que quedan y salir de acá rápido. Con esto en mi cabeza, solo intenté concentrarme en mover los archivos importantes lo más rápido posible, y ya cuando vi que no había nada más de valor,
Solo saqué el pendrive y salí corriendo a toda velocidad de la habitación. Giro en cada esquina sin siquiera bajar la velocidad un poco, pero justo cuando iba a girar en la anteúltima esquina para salir de aquí, tuve que dar una pirueta hacia atrás, ya que un rayo de energía había sido disparado hacia mi pecho. Al mirar en el pasillo siguiente noté que unos 5 hombres de traje extraño me apuntaban con sus armas. Inhalé profundamente, para acto seguido comenzar a correr hacia los hombres antes mencionados. Los tipos entonces comenzaron a dispararme con sus armas de energía, lo que provocó que comenzara a moverme de un lado al otro en el estrecho pasillo. Tenía que agacharme, saltar, o ponerme al ras de las paredes, solo para esquivar aquellos disparos. Fue entonces que los hombres se sincronizaron para disparar a diferentes puntos del pasillo. Yo con velocidad, y aprovechando que tenía mis 2 piernas bastante juntas, salté hacia el techo, mientras daba una pirueta hacia adelante, para terminar, pisando el techo, y acto seguido volverme a impulsar, para conectar una patada doble en el pecho de uno de los hombres, haciendo que cayera al piso con dureza, mientras yo me encontraba de pie encima de él. El tipo más cercano intentó golpearme con la culata de su arma, pero yo solo atrapé su arma con una de mis manos, para acto seguido darle un cabezazo con toda mi fuerza al tipo, haciendo que este cayera al piso noqueado. De repente sentí como alguien agarraba mis 2 piernas, por lo que en un instintivo movimiento miré hacia abajo, mientras intentaba zafarme. El que me sostenía era el hombre de uniforme extraño, el cual gritó a todo pulmón: Rápido, disparen. Por instinto volteé a los hombres restantes, los cuales habían levantado sus armas, para acto seguido disparar a diferentes partes de mi cuerpo al mismo tiempo. Por lo que, solo opté por flexionar mis rodillas, quedando en un ángulo de 90 grados y haciendo que la mayoría de los rayos pasaran por encima de mí. A excepción de uno, el cual impactó en mi pierna izquierda, el cual creó una gran explosión, haciendo que saliera disparado hacia el fondo del pasillo. Al poder recobrar el sentido, me di cuenta de lo que había pasado. La explosión por obvias razones había alcanzado al hombre que sostenía mis piernas, haciendo que de su cuerpo solo quedaran parte de sus piernas y algo de su cintura. Pero lo peor vino cuando miré hacia abajo, sus manos aún me agarraban con fuerza, aunque ya no estuvieran conectadas a su cuerpo. Escuchaba como mi corazón se aceleraba de una manera en la que jamás había sentido. Por instinto miré hacia adelante nuevamente, solo para ver cómo los hombres restantes pasaban caminando con sus armas en alto al lado del cadáver de su compañero como si nada. Esto último había encendido una chispa en mí. Quédate quieto, Odisp. El hombre más cercano a mí ni siquiera había terminado de decir aquellas palabras cuando mi puño se había estrellado en su cara, haciendo que saliera volando unos metros en el aire, para terminar, rodando en el piso. Los 2 hombres restantes voltearon mientras apuntaban sus armas hacia mí, casi a quemarropa, pero apenas lo hicieron, unas palabras salieron de mi boca: tiren las armas y no les va a pasar nada. Los hombres parecieron mirarse entre ellos, y entonces, lanzaron las armas al suelo, a unos 4 metros de nosotros, por lo que, como prometí, me fui corriendo de ahí, para tras unos cuantos segundos de vueltas, salir por la escotilla de un salto. Apenas toqué el frío suelo de la superficie me impulsé para seguir corriendo por el bosque, pero cuando había avanzado unos metros caí de cara en la nieve, mientras sentía como la energía abandonaba mi cuerpo. Pero en vez de intentar levantarme, solo me di vuelta, quedando boca arriba, apreciando las ramas de los árboles y lo poco que se podía ver del cielo. Respiraba por la boca de manera entrecortada y muy sonora, sudor se deslizaba por los lados de mi cara, mientras veía que con cada aliento que exhalaba, una pequeña nube de este subía hasta disiparse con el viento. No puedo quedarme acá, necesito llegar a la ciudad, pensé, mientras me volví a poner de pie, pero apenas me disponía a dar el primer paso, escuché unos pasos que hacían crujir la nieve. Con rapidez me di media vuelta mientras me ponía en guardia, pero apenas lo hice, un gran golpe en mi estómago me hizo salir disparado hasta chocar mi espalda contra un árbol, pero sin siquiera tiempo a recomponerme. Otro golpe en el mismo lugar hizo que atravesara la madera hasta caer rodando al piso de otro lado. Por instinto, y muy adolorido, me levanté, mientras entraba en mi estado energizado, solo para ver, frente a mí, a unos 15 metros, al hombre de negro, mirándome. Con velocidad empecé a aumentar la energía de mi cuerpo para entrar en el estado potenciado, pero ni siquiera llegué a la mitad del proceso cuando otro golpe impactó de lleno en mi cara, haciendo trizas la máscara y provocando que otra vez empezara a rodar por el piso. Intentaba levantarme con mis brazos temblorosos, cayendo de vuelta al piso una y otra vez, mientras escuchaba al hombre de negro acercarse hacia mí a paso lento. Ya te me escapaste 2 veces. No voy a permitir una tercera, decía el hombre,
mientras escuchaba cómo lentamente desenfundaba uno de sus cuchillos. De repente aquella sensación de peligro me advierte, por lo que solo giré en el suelo, esquivando el cuchillo del hombre que iba directo a mi cuello, provocando que éste se enterrara en el piso. Aprovechando que aún estaba rodando, me impulsé con mis manos y pies para ponerme de pie, para acto seguido volverme a poner en guardia. Con rapidez intenté acercarme al hombre, ya que su arma aún se encontraba sujeta por él en el piso, pero apenas empezaba la carrera, él con su mano libre desenfundó el cuchillo restante para lanzármelo a la cara. A lo que respondí flexionando mis rodillas y tirando mi cuerpo hacia atrás, haciendo que el arma blanca pasara por encima de mí. Pero apenas me volví a poner recto, un golpe aterrizó en mi pecho, haciendo que diera varios pasos rápidos hacia atrás, mientras una cantidad enorme de sangre salía por mi boca. Podía escuchar cómo todas mis putas costillas habían crujido con ese golpe, no me las rompió de milagro. De repente, otro golpe impacta en mi cara, haciendo que otra vez diera algunos pasos hacia atrás. Con velocidad intenté moverme a un lado con mi juego de piernas, pero una patada al lado derecho de mi torso me reubicó al frente del tipo, para terminar recibiendo otra patada con la misma pierna en mi pecho, haciendo que mis pies se arrastraran por la nieve unos 2 metros, mientras sentía como mis costillas se rompían y algunas atravesaban algunos órganos. Sin darme cuenta había caído al piso con una de mis rodillas como apoyo, mientras que mi vista estaba en el suelo, ya que no podía siquiera mover el cuello por el gran dolor que sentía. Ese hombre estaba a un nivel completamente diferente al mío, ni siquiera pude ver alguno de sus movimientos antes de que me impactaran. Es como si se teletransportara de lo rápido que es. Podía sentir a mi regeneración haciendo todo lo posible para disolver las costillas que estaban perdidas en mi cuerpo, mientras que intentaba curar las antes mencionadas, los órganos que habían salido dañados, y todos los moretones en mi piel. Jadeante, y con mi corazón latiendo con fuerza, volví a intentar levantarme, pero apenas pude poner mis 2 pies lo suficientemente firmes para intentar ponerme en pie. Una patada de hacha ascendente impactó de lleno en mi nariz, haciendo que todo mi cuerpo se levantara, dejando de sentir el suelo bajo mis pies por unos instantes. Pero apenas las puntas de mis pies pudieron rozar la nieve, sentí otro golpe, esta vez a mi estómago, que hizo que mi cuerpo se doblara, para acto seguido salir disparado a gran velocidad hasta chocar mi espalda contra un árbol, el cual rompí parcialmente, quedando enterrado entre su madera. Mi regeneración está actuando a todo lo que daba para que mi cuerpo se mantuviera activo, pero yo ya me sentía como un muñeco de trapo, no me quedaban casi nada de fuerzas, pero, aún así, intenté salir del árbol. Y entonces la mano de aquel hombre me tomó del cuello con fuerza, para acto seguido, sacarme del árbol, y dejarme colgando de su mano. Con la poca energía que me quedaba intenté forcejear, pero más pronto que tarde, la energía había desaparecido por completo de mi cuerpo. Mis ojos se cerraban por momentos por la falta de aire, sentía una gran presión en mi cuello y cabeza. Supongo que hasta acá llegué, aunque mi vida no fue tan larga, creo que viví bien. Conocí gente maravillosa, ayudé todo lo que pude, y creo que lo único que lamento es no haber podido despedirme de mis amigos y hermano. Cerré los ojos, solo dejándome llevar por el abismo, y entonces la imagen de Sofía enfrentando a esta bestia sola inundó mi mente. No podía morir acá, si lo hacía, nadie le iba a poder advertir a Sofía. Tengo que sobrevivir. Grité esto último en mi mente mientras volvía a abrir los ojos y comenzaba a patear la cara, torso y brazo del tipo, pero nada funcionaba, ya que, ya no había poderes o energía, lo único que me movía era mi determinación, mis ganas de seguir viviendo. Con velocidad intenté arañar el brazo y mano del tipo, pero su piel parecía acero impenetrable. Fue entonces que lo vi, el interior de su codo está expuesto, si lo golpeo con fuerza ahí, el agarre quizás afloje. Tras que esa idea pasara por mi mente la llevé a cabo, si esto falla ya no me van a quedar fuerzas para otro ataque. Balanceé todo mi cuerpo, preparando una patada con la punta de mi pie, y entonces conecté en la parte interior de su codo, lo que provocó que el brazo del hombre, por reflejo se doblara un poco, y que su agarre se aflojara, y por consecuencia, que yo terminara cayendo a la fría nieve, mientras tomaba una gran bocanada de aire. Rápidamente y con mucha torpeza me levanté, mientras lanzaba un golpe recto al pecho del hombre, el cual ni siquiera se inmutó por el impacto. Pero no me quedé quieto, como pude me agaché un poco, para acto seguido intentar conectar un uppercut a la barbilla del hombre, pero apenas lancé el golpe, el hombre no solo me había esquivado, sino que también ya estaba preparando un gancho ruso, el cual me impactó de lleno en el rostro, haciendo que todo mi cuerpo chocara contra la nieve desde mi nuca, hasta la punta de mis pies. Intenté levantarme, pero el hombre había tomado mi cuello, para golpearme nuevamente contra el piso.
mientras posicionaba una de sus piernas para inmovilizar las mías, y comenzar a desenfundar uno de sus cuchillos. Con velocidad empecé a lanzar golpes, que no lo afectaban en lo más mínimo, mientras veía como el cuchillo se levantaba más y más. De repente el tipo tomó la parte superior de mi cuello, para dejar mi cabeza quieta, y cuando pensaba que era mi final, él colocó el cuchillo nuevamente en su funda, para acto seguido inmovilizar mis manos y preguntar: ¿Cuál es tu nombre? Pregunta que no escuché, ya que solo seguí forcejeando, intentando escapar. ¿Y cuál es tu puto nombre? Gritó el hombre, haciendo que cualquier movimiento de mi parte se frenara de golpe. Albert. Respondí como pude, ya que mi respiración cortaba algo mis palabras. El hombre entonces hizo otra pregunta. ¿Cuántos años tienes? Yo aún más confundido, pero ya con esperanza de que si le respondía saldría vivo de aquí, decidí responder. 18. El hombre entonces pareció sorprenderse un poco, pero tras quedarse callado y quieto unos cuantos segundos, él volvió a desenfundar uno de sus cuchillos, para acto seguido girar él mismo y golpearme en medio de la frente con la cacha de su arma, haciendo que me desmayara al instante.